Les presentamos a Alfredo Pérsico Gutiérrez. Es experto de Derechos de Infancia, cuenta con un magíster en la Universidad Complutense de Madrid, España, y título profesional de psicólogo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente realiza estudios doctorales en psicología en la especialidad de investigación de creatividad e innovación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Alfredo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y fundamentalmente quiero rescatar lo que para nosotros puede ser una oportunidad de construir un desarrollo o desarrollos reales. Lo primero es que Paulo Freire decía una frase que a mí me gusta siempre mucho, que es: nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Esto implica liberar esta visión que podamos tener de nosotros vamos a adoctrinar y enseñarle a las personas cómo tienen que construir su futuro. Sin embargo, cuando la criticamos y decimos esto no es así, las personas tienen que decidir su propio camino, inmediatamente nos damos cuenta que necesitamos del otro para poderlo construir. Y esto es algo fundamental. Necesitamos de los niños con categorías o palabras como las que han generado población confrontadora. Como adultos tenemos la responsabilidad de aprender a dialogar, no dar tribuna, sino generar espacios de co-construcción y de co-creación. ¿Cómo generar un espacio de co-creación y co-construcción? Basémonos en algunas categorías que ellos han dicho. Población confrontadora. ¿Qué es una población confrontadora? Dicen ellos. Primero, es algo diferente a una población vulnerable. La población vulnerable, ellos decían que está marcada por algo que me parecía muy bonito, es cómo la situación de vulnerabilidad va a definir a la persona. Si la persona es alguien que enfrenta su vida desde una vivencia de lucha cotidiana, ¿y acaso ahí no hay valor? ¿Acaso ahí no hay maravilla desde la que uno puede construir algo? Pero inmediatamente que vemos a la persona que enfrenta su vida de manera digna, automáticamente nos encontramos que nos confronta con las necesidades reales en función de esa vida, no en función de un tema abstracto que queremos lograr como objetivo de desarrollo, sino es qué tipo de necesidades realmente están en juego para esas poblaciones, para esas personas. Necesidades encarnadas, necesidades que tienen que ver con sus propósitos de vida, necesidades que tienen que ver con sus valores culturales. Entonces la población confrontadora va incluso más allá del término de población en situación de vulnerabilidad, que sería la alternativa a poblaciones vulnerables. Porque lo que ellos están planteando es, oye, mírame como sujeto, mírame cómo enfrento la vida, y a partir de ahí identifiquemos qué necesidades tenemos para co-construir y co-crear. Es una de las primeras cosas que me parece fundamental, capturar sus palabras y no simplemente encontrarles una fácil traducción en, por ejemplo, poblaciones en situación de vulnerabilidad, que vendría a ser la forma alternativa de verlo. Otra cosa que me parece importante también es señalar el papel de la cultura y la cultura de infancias que pueden estar presentes en esto. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial y surge luego de ella el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que era el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, también paralelamente a ello se funda la UNESCO como una de las instituciones de las Naciones Unidas ligadas a comenzar a velar por el tema cultural, y no fue antojadizo. Miren lo que sale en paralelo, una preocupación económica y a la vez cómo hacemos con nuestra cultura, cómo hacemos con las cosas que tenemos de riqueza para que esto no se pierda. En el año 45 se funda, y en el año 46, pero algo que me parecía interesante es que en el 57 sale un documento que acá justo lo había revisado, que era la unidad y la diversidad de las culturas. Sale en el marco de plantear cómo tenemos que ir conviviendo entre culturas y cómo la estrategia intercultural nos permitía definir el tipo de desarrollo que queremos. Entonces, desde ahí, desde el mismo Occidente, se comienza a repensar el desarrollo. En la conferencia de Estocolmo, que fue una conferencia importantísima en materia de políticas culturales, dicen como una de las cuestiones fundamentales a promover antes de la declaración
de políticas culturales, dicen como un tema fundamental: hay que poner en el centro del sistema de Naciones Unidas y de cada país el concepto de cultura como centro del desarrollo humano. Y lo ponen de esa manera. Y acá encontramos a los chicos que nos están planteando: pongamos en el centro a nuestras culturas, pero para incluso definir qué tipo de desarrollo, que nos viene marcado de que el desarrollo finalmente tiene ciertos criterios, ciertos indicadores y está marcado por el desarrollo económico. En cambio acá decimos qué tipo de desarrollo y focalizado en la cultura. Miren qué interesante coincidencia entre el mundo occidental y nuestros pueblos y nuestras infancias. Entonces no podemos quitarle el valor cultural al desarrollo porque define qué tipo de desarrollo queremos, cómo queremos ese desarrollo. Pero además ellos decían, ¿por qué lo queremos así? Y decía que eran no negociables sus voluntades. Claro, ¿por qué lo queremos así? Porque no vamos a negociar nuestra voluntad y tampoco el valor que tiene para nuestra cultura el tipo de prácticas que se instalan en ella. Y no se trata de proceder con miren lo importante, con una forma práctica de hacer las cosas, sino que ellos decían, se trata de proceder de una manera en la que sea sustentable la práctica que se da ahí. Por ejemplo, la tala de árboles es muy fácil, talar árboles y decirle a la población que se desplace a otra zona. Y por favor, desplázate porque esta zona me va a permitir talar buena cantidad de árboles. Y es una medida práctica y luego, bueno, le planto de nuevo los arbolitos para que todo quede igual. Pero no se están dando cuenta del ecosistema que está ligado a ello. No se está dando cuenta, y muy interesante lo que dijeron, cómo la naturaleza nos necesita y cómo nosotros necesitamos de la naturaleza. ¿Cuáles serían otras formas extractivas de poder generar ese tipo de actividad productiva? Nos hemos puesto a pensar, pero es el repensar las cosas desde un punto de vista distinto. Pero además decían, si va un proyecto a un lugar, que piensen realmente en desarrollo. Grado, y donde el tema no es mejora continua, sino que el concepto clave es armonía y vinculación cada vez más profunda con nuestra tierra. ¿Qué tipo de modelo de desarrollo es ese? Que no es el práctico que ellos denuncian, que es talo los árboles y planto semillas. No te preocupes, te quito de tu zona, pero te pongo una casa. Esa mentalidad práctica occidental que ellos decían, es el ecosistema al que van. Entonces,
Este conjunto de formas de ver no pueden pasar desapercibidas, porque plantea una lógica distinta, y acá la tesis fundamental de los chicos. El modelo A y el modelo B, dicen ellos, que me encantó. El modelo A de protección, en donde no nos preguntan, somos los papachitos, los que les dan asistencia, ¿no? Los que les dan caridad. Y el modelo B, donde queremos decir cómo queremos que nos protejan, qué tipo de protección queremos. Y además, ¿por qué queremos ese tipo de protección? Siempre desde la participación. Entonces, ya no es una participación simbólica, es una participación permanente, y en donde el modelo de protección y el modelo de desarrollo se tiene que definir desde las gentes y sus necesidades, desde las poblaciones confrontadoras que le llaman. ¿Y eso qué quiere decir? Que el desarrollo ya no lo puede implantar desde afuera con un modelo. Tiene que pensarse qué necesidades concretas surgen del pie de la persona, del paso que da, del lugar en donde está. Entonces tendríamos que pasar de hablar del desarrollo humano a los desarrollos humanos. Tendríamos que pasar de hablar del pueblo como categoría genérica a los pueblos. Y tendríamos que entender que así como hay biodiversidad, hay demodiversidad. Y en ese sentido hay diversidad de desarrollos. Y hay una gran, realmente reto y desafío. El Banco Mundial está en función de los intereses de las infancias, y de las personas y de los sujetos. Decían algo que a mí me pareció fuertísimo. Somos humanos también. Me escarapeló el cuerpo cuando se dijo esa frase. Porque es una manera de decirnos finalmente cómo se sienten muchas veces. Se sienten no vistos como humanos y personas capaces, con vidas dignas y enfrentamiento a una vida que te dice, estas son mis necesidades concretas. Desde este tipo de formas de ver el mundo queremos desarrollarnos. Y cómo nos articulamos globalmente también nos importa, dicen. Porque hay el tema del Iskay Yachay que dijeron, ¿no? El Iskay Yachay es el encuentro de los dos saberes, o el Payayatiwi, el Aymara, que quiere decir cómo lo occidental y lo no occidental están en juego, ¿sí? Esto me hacía recordar que hay algo que tenemos que trabajar muy profundamente. Hay un autor occidental que denuncia el occidentalismo a la hora de abordar estas cosas, que se llama Bruno Latour. Tiene un libro, por ejemplo, que se llama Reensamblar lo social. Y aquí dice, tenemos que capturar las palabras de los actores para entender sus modos de organización. Y que la organización no solamente es de las personas, sino de las personas y las cosas que habitan, y los animales que están, y la naturaleza que está. Tenemos que aprender a ver sociedades de cosas y personas, dice. Y de repente en la parte occidental le decimos, la naturaleza tiene derechos. Porque desde la lógica que ellos plantearon es, la naturaleza nos necesita y nosotros nos necesitamos. Necesitamos de ella. Entonces, ¿qué estamos planteando aquí? Una nueva forma de ver las relaciones del desarrollo con la naturaleza y la persona, en donde no se trate de cómo le sacamos el jugo a la naturaleza para aumentar nuestras condiciones de vida, sino cómo estrechamos el vínculo con la naturaleza para aumentar nuestra armonía y además considerar factores de felicidad, de ternura. Entonces, con esto quiero terminar porque me parece interesantísimo. ¿Qué impacto debe generar un proyecto que ha sido hecho en una zona de poblaciones que le llaman vulnerables, y ellos le dicen confrontadoras? Y dicen, el impacto tiene que ser de felicidad, indicadores de felicidad. Caramba, indicadores de felicidad. Pero no es el bienestar subjetivo que se está midiendo actualmente, individual y social. No. Estamos hablando de indicadores de felicidad que tienen que ver con el buen humor, por ejemplo. Y digo, ¿qué es esto, el buen humor? Capturen desde los niños esto. Después, la ternura. ¿Qué implica la ternura? Que convivamos de una manera más fraterna. ¿Y cómo se mide eso en un proyecto de desarrollo? En el que un proyecto terminó, salió de la comunidad y dices, hay más felicidad, hay más ternura. Y ternura con nosotros, decían ahí, con nosotros y con los otros pueblos. O sea, no solamente es para ti, sino para los otros también. Entonces, ¿cómo generamos felicidad? ¿Cómo generamos ternura? ¿Cómo generamos felicidad? Y aquí hay una gran consigna fundamental, ¿no? Que tiene que ver con la ternura y el amor que ellos decían, es, nos la vamos a jugar porque el desarrollo que plantea el Banco Mundial se plantee desde un enfoque de derechos real,
en donde el desarrollo no se pueda desvincular de los derechos que tiene cada una de las poblaciones indígenas y los derechos de las infancias, en donde el interés superior del niño tiene que estar presente para que cuando salgan de esa comunidad, de esa población, de esa región, ellos puedan decir, efectivamente, nosotros nos sentimos parte del mundo, participamos, co-construimos nuestra sociedad y además lo hacemos seguros, protegidos, participando activamente. ¿Realmente los proyectos de desarrollo ven el tema de los derechos como un eje fundamental o son simplemente previsiones para no atentar contra ellos y alertas para decir, ojo, no choques con esto porque te choca con los derechos humanos? Que es distinto a decir cómo promovemos desde los derechos un desarrollo. Y ahora desde nuestra querida Abya Yala, nuestra tierra floreciente, que le llaman una manera distinta de denominar nuestra América Latina, comenzar a pensar cómo queremos un tipo de desarrollo desde nuestras poblaciones, que el Banco Mundial recoja y que tenga a bien dialogar e intensificar, para que ya no sea de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y nadie le quite piso al Banco Mundial. Sí los queremos, pero los queremos en otras condiciones, en donde los derechos sean el eje del desarrollo y la participación de los niños, niñas y adolescentes se puedan permitirnos construir categorías, realmente palabras, formas, jergas incluso, de considerar un desarrollo en igualdad de condiciones, donde la dictadura del adulto se extinga y genere la democracia real entre las personas por género, raza, ¿no?, edad, etcétera. Entonces yo les agradezco mucho, chicos, porque me han ayudado a aprender un montón. Creo que las categorías que han utilizado, la manera de poder tener un lenguaje fresco de el modelo A, el modelo B, las características del modelo de protección A es papachito lindo, no te preocupes, yo te cuido, ¿no? Y el modelo B consideramos que tenemos que, habían planteado como una fórmula, ¿no?, comparar propuestas, dialogar propuestas, fusionarlas, ¿no?, y tomar decisiones juntos, ¿no? Y eso me parece lindísimo. Creo que a ese modelo tenemos nosotros que ir y aprender mucho también de ustedes. Por eso nadie educa a nadie y nadie se educa solo. Así que a trabajar, como ustedes dicen, para aprender a ser solidarios, ¿sí? Gracias, chicos. Ahora, aún más enriquecidos, cuando salgamos de este panel, vamos a estar con todo ese nuevo concepto de desarrollo que hemos tenido, porque ha sido un desarrollo impuesto, un concepto de desarrollo impuesto. Ahora, más bien, vamos a construir un nuevo concepto de desarrollo saliendo de este panel. Ahora nos toca la ronda de preguntas. Va a haber preguntas a mano alzada y vamos a tener momento para que los chicos y Alfredo puedan responder esas preguntas. A ver, ahí. Ya, perfecto. Hola, yo quisiera saber en qué aspectos el Banco Mundial no respeta la cultura de infancia o qué casos concretos hay en los que se hayan vulnerado o no se hayan respetado los derechos de los niños. Gracias. Bien. En primer lugar, quería, con mucha modestia, felicitar a la mesa, a la organización, a la participación de los niños y los jóvenes, y a su vez preguntarles, aprovechar la oportunidad para preguntarles si ellos están trabajando con niños con discapacidad. Tengo conocimiento que la mesa de la Municipalidad de Lima, que es el Consejo Consultivo de la Municipalidad, sí tiene niños integrados con discapacidad, creados desde el año 14 o 13. Me gustaría muchísimo los otros niños si nos pudieran informar de eso, porque sabemos que a nivel nacional hay como 130.000 niños con discapacidad dentro del conjunto de todas las personas con discapacidad, que hacen como más o menos el 10% de la población con discapacidad, y que sería bien interesante que les dieran un espacio. Ellos tienen problemas iguales que los que tenemos todos, pero algunos más específicos que otros, más específicos que deberíamos tomarlos en cuenta. Muchas gracias. Está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos a pasar a responder. La primera pregunta es, ¿en qué casos se ha sabido o una experiencia específica en las que el Banco Mundial no haya respetado los derechos de infancia? ¿Alguna de ustedes quiere responder? Sí, a ver, Alfredo. Bueno, lo primero es que el Banco Mundial tiene informes que están en materia de conocimiento de todos, ¿no? Entonces
en estos informes se hablan de todas las iniciativas que se hacen y además de los lineamientos políticos que se requieren para desarrollar dichas iniciativas. Lo que aquí se está hablando concretamente es no las violaciones que se han cometido, que depende de la lupa con la que lo mires para poder entender qué es una violación o no, sino fundamentalmente de las salvaguardas que son las que te plantean los lineamientos que da el Banco Mundial para generar y propiciar este desarrollo en los países, ¿sí? En estas salvaguardas, que son 10, no se plantea categóricamente el tema del enfoque de derechos como la esencia de cualquier tipo de proyecto de desarrollo, porque evidentemente está como lo esencial cómo generar el tema productivo, cómo generar el tema económico como centro, sin chocar con los derechos. Hablan de la biodiversidad, no hablan específicamente del respeto de las poblaciones indígenas, de los pueblos originarios, y es una de las cosas fundamentales. Entonces creo yo que hay ausencias, pero porque el enfoque de derechos no está incluido dentro de su perspectiva de desarrollo. ¿La denuncia cuál es entonces? Que, por ejemplo, los lineamientos que brindan para formación normalmente están ligadas a la optimización de la mano de obra, ¿no? Cómo genera una mano de obra más capacitada que permite insertarse a los proyectos de desarrollo que se articulan en países. Entonces, cuando se plantean esto, son lógicas bastante productivas, desarrollistas, que no están vinculando los saberes de la comunidad y las formas de adecuación de estos recursos tecnológicos, incluso como el Internet, que nadie dice que no lleguen a las comunidades, ¿no? Sino que se definan desde el modelo y tipo de desarrollo que se quiere. La otra cuestión es que ellos te dicen qué tipos de desarrollo y qué tipos de actividades son las que se deben hacer en los lugares en los que hay que digamos, intervenir, la palabra clave, ¿no? Intervenir, no implicarte, sino intervenir. Entonces, en esos sitios en donde van a haber estos contextos de proyectos, lo menos que importa es que se generen mejores indicadores de calidad de vida, por ejemplo, sino lo que el tema es como un efecto dominó para ellos. La calidad de vida se va a desarrollar si tu ingreso aumenta, ¿no? El tema es no generes daño, pero además de no generar daño debería estar concentrado en generar bienestar. Entonces justo es ver un proyecto económico como un potencial para generar más bien indicadores de bienestar, más bien indicadores de desarrollo. Y la única manera de mirar eso es incluir el enfoque de derechos humanos como base de las perspectivas y lineamientos de cualquier proyecto de desarrollo. Así como se habla del concepto de responsabilidad social, tendríamos que hablar de un concepto con responsabilidad con los pueblos y desde los pueblos, ¿no? Y de sus necesidades concretas. Entonces yo creo que la fórmula es que el banco vaya a las poblaciones, recoja y construya desde ahí los modelos autóctonos y articule los modelos autóctonos de desarrollo desde una visión global. Creo que es una fórmula inversa y es lo que están planteando los compañeros. Más que decir, violan los derechos cuando hacen un proyecto de desarrollo, es decir, ¿qué no estás viendo cuando haces un proyecto de desarrollo? Y ahí está el riesgo, ¿no? No estás viendo los derechos humanos. Gracias, Alfredo. La otra pregunta era, les pasé las preguntas, los compañeros que viajaron, si sintieron que realmente fueron escuchados. Fran, tal vez tú que has participado. Bueno, normalmente cuando fuimos con Florcita y yo, nosotros fuimos al Banco Mundial, entonces estuvieron de diferentes partes del mundo como Yemen, Uganda, Camboya, donde que también se desarrollaron las consultas. Pero nosotros, por una parte, sí nos sentimos escuchados, pero cuando fuimos al panel de inspección, nosotros tuvimos en cuenta que el Banco Mundial supuestamente desarrolla en qué está avanzando en sus proyectos. Entonces nosotros nos dijimos, ¿dónde están los proyectos? Porque solamente mostraban sus fotos que están apoyando y todo eso. Y por otra parte, nosotros acudíamos a reuniones a decir que nosotros como niños organizados pensamos esto, pensamos que realmente el futuro y el presente del niño está acá, está entre nosotros, es ahora o nunca, pero realmente es ahora.
Entonces nosotros como Flor, no fuimos como Flor, no fuimos como Frank, no fuimos como niños, sino fuimos como organizaciones representando al Perú, donde que dimos nuestras propuestas, dimos nuestras opiniones, dimos nuestras quejas incluso, qué es el desarrollo, qué es para nosotros un buen desarrollo, y que no nos vean como poblaciones vulnerables, que solamente se centra en los problemas del sujeto, sino como pobladores, como población luchadora, población confrontadora, que realmente dice que sus palabras no son cualquier palabra, sino son propuestas para el desarrollo del Perú, del mundo. Gracias. Y la otra pregunta era referida a los niños y niñas con capacidades diferentes. Gabriel. Mi experiencia como consejo consultivo en la Municipalidad de Lima sí se trabaja con la institución que es la OMAPED, que es la Oficina Municipal de la Persona con Discapacidad. Ahora, ¿por qué se decide incluir a las personas con habilidades diferentes? Porque creemos que también ellos tienen una opinión, creemos que también ellos tienen voz y voto, y que merecen opinar, porque ellos también son parte de la sociedad, son parte del Perú. Y es por eso principalmente que nosotros hemos incluido a ellos, y aparte porque nosotros no creemos que ellos sean diferentes a nosotros, ya que todos somos personas. Entonces más o menos por ahí va la cosa. Gracias. Bien, por ahí una pregunta más, ¿no? Sí. Sí, buenos días a todos y a todas. No te vemos, párate por favor. Ya, buenos días, ¿qué tal? No es una pregunta en realidad, sino una acotación. Se los he escuchado y la verdad es que me parece genial escuchar a niños y adolescentes y también aprender, porque pienso que no hay mejor especialista en materia de infancia que ustedes mismos. Me gustaría acotar lo siguiente, porque he escuchado que hablamos de la infancia y del país amazónico y andino, pero me gustaría que se agregue también a la población afroperuana, ¿no? Justamente los niños y adolescentes negros y negras, técnicamente conocidos como afroperuanos, como nos quieran decir, pero yo pienso que es importante visibilizar a esta población, que sin duda alguna, justo estamos en este evento desmitiendo el milagro peruano, son los más pobres que existen en el Perú. Entonces me gustaría, sí, también que hablemos de ellos, ¿no? Porque son peruanos, somos peruanos, así el Estado no nos reconozca y no nos quiera reconocer, sería importante empezar a trabajar y a estudiar justamente la infancia afroperuana que tenemos. Gracias. Muchísimas gracias por tu aporte. ¿Algún aporte más? Bien. La verdad es que creo que todos nos hemos quedado emocionados y con esa sensación de, sí, o sea, hay más por avanzar. Si bien hemos avanzado hasta este punto, nos queda aún más por reflexionar, por conceptos por reivindicar. Entonces, ahora nos queda un trabajo personal y también un trabajo en conjunto, un trabajo que ese trabajo que no se ha sentido muy bien y que a partir de ahora tenemos que desarrollarlo. Tal vez una pequeña síntesis a partir de todo lo que hemos escuchado. Primero, que me parece súper interesante, el modelo B, que nosotros somos parte y tenemos que ser parte de ese modelo B, ese modelo que participa, que nos toma en cuenta, que nos hace conscientes, que nos hace personas capaces, donde nuestras opiniones deben ser comparadas, fusionadas, o sea, eso ya lleva a otro nivel. Nuestra opinión ya no lo deja en una opinión como que, a ver, niño, habla, no, sino lo lleva a un nivel de, hey, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si me das tu opinión? Yo doy mi opinión, lo comparamos, lo fusionamos y a partir de esa fusión se toma una decisión en conjunto. Eso lleva a otro nivel nuestro rol como niños, niñas y adolescentes y el rol de nuestra participación. Además, otra cosa que ha sido que los proyectos se deben enfocar en las personas y en sus derechos, más allá que en las problemáticas y las cifras. A mí cuando escuché decir, nosotros no somos parte, no queremos ser parte de esa cifra, no, sino nosotros queremos ser parte de esos niños con derechos que quieren salir adelante, esa población confrontadora, esa población a la cual no le dices, ven, te ayudo porque eres vulnerable, sino a la población a la que tú le das las herramientas y le dices, yo confío en ti, yo apuesto en ti, y es por eso que te doy estas herramientas para que tú te empoderes, y a partir de ese empoderamiento
tu población se vuelva autónoma y sostenible. Y ese debe ser el objetivo que todos nosotros tenemos que llevar a partir de nuestro concepto personal y nuestro concepto como sociedad. También he escuchado que las políticas deben basarse en vivencias, en nuestra realidad, y tiene razón, porque muchas veces las instituciones o las organizaciones ven las problemáticas y dicen, muy bien, yo grande ayudo a ti más pequeño, y no ven ese concepto de, hey, ¿por qué no trabajamos juntos? Y a partir de todo esto, sabemos que en las consultas no solo se deben basar en consultas, sino también, hey, dame tu opinión, ¿qué opinas? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Tomemos una decisión en conjunto. Y también he escuchado las cosas que no son negociables, las cosas que no tienen que ser negociables, como nuestros derechos, nuestra dignidad y sobre todo nuestra cultura, esa cultura que nos identifica, esa cultura que nos representa, esa cultura no debe ser negociable. También que tenemos que repensar, reivindicar los conceptos que tenemos de muchas cosas, como por ejemplo el desarrollo, basado en un desarrollo económico, más allá de ser un desarrollo personal, más allá de ser un desarrollo cultural, ¿no? Para desarrollarnos tal cual en un buen concepto como sociedad. También quitarnos esos paradigmas que tenemos, esos paradigmas que tenemos sobre la naturaleza, porque la naturaleza no solo es un árbol y un río, la naturaleza es nuestra parte de vida, es nuestra vida. También ese paradigma que tenemos para con los niños, niñas y adolescentes, considerándolos una población vulnerable y que ahora hemos visto que no es así, sino que nos damos cuenta y nos sentimos que somos una población luchadora, confrontadora, una sociedad, parte de esa sociedad que crea, que sueña. Yo siento muchas veces que los adultos, al llegar a ser adultos, dejaron de soñar y ahora solo se basan en conseguir cosas materiales, desarrollo económico, etcétera. En cambio, tú le preguntas a un niño lo que piensa, qué es un desarrollo para ellos, y ellos dicen, mi desarrollo, mi meta es llegar a ser feliz, llegar a ayudar, a compartir, a vivir, a soñar, a crear en conjunto. Entonces ahí la cuestión cambia. Ahí hasta uno mismo, yo que tengo 18 años, dices, pucha, oye, ¿y qué pasó con ese concepto que yo tenía a los 7 años? ¿Dónde está? Entonces ahí nos hace reflexionar también. Entonces, creo que nos vamos de este panel muy fortalecidos. Personalmente me voy de este panel con mucha más fortaleza de decir, me quedan cosas por reflexionar, me quedan cosas por reivindicar y creo que todos nosotros nos vamos así, con esa fuerza, con esa garra y con ganas de seguir creando y desarrollando conceptos para lograr que nuestra sociedad sea cada vez mejor. Muchísimas gracias por haber venido, les agradezco un montón y otra vez palmas para todos los chicos, Alfredo, Franz, Séfora, Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias, Flor de María.